Mi hijo venía a cenar a mi casa todos los domingos. Traía refresco, traía pan, abrazaba a su papá, me daba un beso en la frente. Los vecinos decían, «¡Qué buen hijo! Visita a sus papás todos los domingos». Nadie sabía lo que pasaba después de la comida, cuando la puerta de la cocina se cerraba con llave, cuando mi esposo sordo veía la televisión sin escuchar nada. Fueron 6 años, 312 domingos, y el último domingo le serví el café más dulce que ese hombre tomó en su vida, solo que lo dulce no era azúcar. Hola, mis queridos, hola, mis hijos, qué bueno que vinieron a visitarme hoy. Qué bueno, de verdad. Jaylen, una silla. Pónganse cómodos que esta abuelita aquí tiene una historia que contar, una historia pesada. Les aviso desde ahorita, pero que necesita ser contada, porque el silencio casi me mata, y yo juré que nunca más me iba a quedar callada. Mi nombre es Nazaré, Nazaré Concepción Barbosa. Tengo 68 años. Vivo aquí en Apodaca, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en una casita de 2 cuartos en la colonia Santa Lucía. Casa humilde, mis queridos. Pared de tabique sin aplanar, lámina de asbesto, piso de cemento rústico, calle de terracería que cuando llega septiembre se inunda todo. El agua se mete por la puerta y uno tiene que subir los muebles encima de tabiques. Pero es mi casa. Es aquí donde estoy viva. Y estar viva después de lo que me pasó ya es mucho. Ustedes me encontraron aquí en el medio portalito. Un pedacito de cemento techado con una lámina que Raimundo puso hace años, cuidando mis pajaritos. Tengo 3 jaulas aquí, miren. En aquella de allá tengo al negrito, un jilguerito que canta en las mañanitas que es una belleza. Despierta a toda la vecindad. En la de en medio tengo a la torcasita, que es una palomita mansa que come de mi mano, picoteando despacito con ese piquito tibio. Y en aquella otra tengo al trueno, un canario de la tierra que es bien bravo, él solito, pero conmigo se pone mansito, inclina la cabecita de lado y se queda viéndome como si entendiera cada palabra que le digo. Yo los cuido todos los días, les cambio el agua, les pongo alpiste fresco, limpio la jaula con cuidado, platico con ellos. ¿Me creen? Platico de verdad. En la mañana, antes de que el sol caliente, me siento aquí en esta silla de plástico y me pongo a platicar con mis pajaritos, como si fueran gente. Les cuento lo que soñé, les cuento lo que voy a cocinar, les cuento las cosas que me pasan por la cabeza. Porque los pajaritos no juzgan, no preguntan, no dudan. Los pajaritos nomás cantan. Y en esta casa, por mucho tiempo, el único sonido bonito que yo escuchaba era el canto de ellos. El negrito cantaba y yo cerraba los ojos y por algunos segundos se me olvidaba. Se me olvidaban los domingos, se me olvidaba la puerta cerrándose con llave, se me olvidaba todo. Solo quedaba su canto y el ruido del viento en el mezquite del vecino. Empecé a criar pajaritos después de que todo pasó. Antes yo no tenía paciencia para animales. No tenía cabeza para nada que no fuera sobrevivir al próximo domingo. Pero una vecina me regaló al negrito cuando volví a la casa. Dijo que era para alegrar el hogar, y lo alegró. Cada vez que canta, yo siento que la vida me está diciendo, «Nazaré, todavía estás aquí, aguantaste». Y yo le contesto quedito, «Aquí estoy, sí, negrito, aquí estoy». Mi esposo es Raimundo. Raimundo Barbosa Pinto. Tiene 73 años. Hombre grandote, 1,80 m de alto, fuerte de cuerpo, pero lento de movimiento ahora. Fue cargador en la central de abastos de Monterrey por 30 años. Cargó costales de harina, cajas de pescado, bultos de todo lo que se imaginen. El peso del mundo en las espaldas de ese hombre. Se jubiló hace tiempo y ahora se queda sentado ahí en la silla de la sala, viendo la televisión sin sonido, con los subtítulos pasando abajo, porque Raimundo es sordo, sordo de los 2 oídos. Perdió la audición poco a poco, allá por los 50 y tantos años. Se fue yendo, se fue fallando, y cuando se dio cuenta, ya no oía nada, ni el pajarito, ni la televisión, ni mi voz, ni el ruido de la lluvia en el techo, ni el sonido de una puerta cerrándose con llave. Pero platicamos, ¿eh? Platicamos con señas, con gestos, con miradas, más de 40 años juntos,
Inventamos nuestras propias señas. Yo hago así con la mano y él sabe que le estoy diciendo buenos días. Él hace así y yo sé que está diciendo tengo hambre. Hay seña para todo. Para gracias, para buenas noches, para te extraño, para te quiero. Nos entendemos en el silencio, siempre nos entendimos. Pero hubo un silencio que él no entendió. Un silencio que yo le guardé durante 6 años. Y ese silencio casi me destruyó. Yo vivo de la pensión para adultos mayores, mis queridos. Un poquito al mes, porque cuido de Raimundo. Es poco. Alcanza para el arroz, para el frijol, para las tortillas, para el café. Cuando sobra un centavito, compro el pollo. Compro pollo para el domingo. Domingo. Esa palabra me hace un nudo en el estómago hasta el día de hoy. Un nudo que aprieta, que revuelve, que hace que mi cuerpo recuerde cosas que mi cabeza quiere olvidar. Ustedes van a entender por qué. Y antes de que empiece a contar, háganme un favor, mis queridos. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudad me están viendo, de qué rinconcito de este mundo tan grande me están escuchando ahorita, y a qué hora del día están viendo este video. En la mañanita, con su cafecito caliente, después de la comida en esa siestecita sabrosa, o ya de noche acostados en la cama con el celular. Yo leo cada comentario, Cada uno. Y me da mucho gusto saber que hay gente por todos lados que se toma un tiempecito del día para escuchar a esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Y si pueden, apriétenle al botoncito de like ahí, suscríbanse al canal si todavía no se han suscrito y activen esa campanita para que cada vez que salga historia nueva se vayan enterando. Hagan eso por esta abuelita. Háganlo. Vamos a crear una cadena de gente que se preocupa por los demás. Bueno, ahora sí voy a contar, pero necesito regresarme para atrás primero, allá al principio de todo, porque para que entiendan lo que pasó en esa cocina, necesitan conocer a la mujer que yo era antes de convertirme en la que soy ahora. Necesitan conocer a la niña que jugaba en el lodo afuera de la casa, que soñaba con ser maestra, que creía que el mundo era bueno, porque el mundo era bueno hasta que dejó de serlo. Yo nací en 1958 en un pueblito que se llama Linares, en el interior de Nuevo León. Lugar de monte cerrado, de arroyos anchos, de cielo tan grande que parece que el mundo no tiene fin. Linares en aquel tiempo era puro monte, arroyo y gente humilde. No había pavimento, no había hospital, no había casi nada de lo que hay hoy, pero había vida, mis queridos. Había una vida bonita escondida en esa sencillez. Mi papá se llamaba Edmundo. Edmundo Concepción de la Cruz, hombre flaco, quemado del sol, con la espalda encorvada de tanto trabajar. Él trabajaba en la ladrillera haciendo tabique. Se levantaba a las 4 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro, y se iba caminando en lo negro hasta la ladrillera, que quedaba a casi 1 hora de camino. Regresaba a las 6 de la tarde con las manos rojas de barro, las uñas mugrosas, el cuerpo molido, pero nunca se quejaba, nunca. Yo nunca escuché a mi papá quejarse de la vida. Llegaba, se quitaba las botas enlodadas en la puerta, se lavaba las manos en la cubeta de agua que mi mamá dejaba en la entrada y se sentaba en la banca de madera de la cocina. Mi mamá le servía la cena y él comía en silencio, masticando despacito, viendo el plato, como si estuviera agradeciendo cada grano de arroz. Hombre callado, de pocas palabras, pero de corazón inmenso. Nunca le levantó la mano a nadie, nunca me gritó, ni a mí ni a mis hermanos. Cuando yo hacía travesuras, y hacía bastantes, yo era bien traviesa. Él me veía con esa mirada firme, los ojos oscuros clavados en mí, y decía quedito, Nazaré, eso no se hace. Y con solo la mirada bastaba. Uno respetaba a papá por amor, no por miedo. El respeto que nace del miedo es cárcel. El respeto que nace del amor es raíz. Y mi papá era raíz. Mi mamá era Raimunda. Raimunda Barbosa Concepción. Sí, mis queridos, mi mamá y mi esposo tienen el mismo apellido, Barbosa, pero no son parientes, Es que en el interior de Nuevo León, Barbosa hay en cada esquina, igualito que García en Ciudad Grande. Mi mamá era mujer chiquita de cuerpo, pero grande de presencia. Voz recía, brazo fuerte,
mano pesada a la hora de amasar la masa de las tortillas y mano suave a la hora de pasármela por el cabello en la noche, cuando yo no podía dormir. Ella lavaba la ropa en el arroyo, hincada en la piedra, tallando las piezas con fuerza, cantando quedito mientras el sol pegaba en el agua y hacía que todo brillara. Hacía tortillas de harina en el comal de barro, pasaba horas ahí palmoteando, el sudor escurriéndole en la cara, el olor de las tortillas recién hechas esparciéndose por toda la casa. Y cocinaba para el batallón, porque éramos batallón de verdad. Yo era la tercera de 7 hijos. Estaba Edmundo hijo, que era el mayor y el más serio. Después Teresa, que era la bonita de la familia. Después yo, que era la lectora, la soñadora. Después Valdir, que era el travieso. Gloria, que era la calladita. Manuel, que nació llorando y nunca paró. Y la más chiquita, Dorita, que era la princesa de todos. La casa era humilde, mis queridos, casa de adobe con techo de lámina por el calor del norte. Cuando llovía fuerte, el arroyo crecía y el agua se metía al solar, llevándose hojas, ramas, todo lo que encontraba a su paso. Cuando bajaba el agua, el patio quedaba de lodo oscuro, oliendo a tierra mojada, y nosotros jugábamos ahí descalzos, enlodados de los pies a la cabeza, felices como solo los niños saben ser felices. Mi mamá gritaba desde la ventana: «Nazaré, sal de ese lodo que te vas a enfermar». Y yo hacía como que no oía y seguía haciendo bolitas de barro, construyendo casitas, inventando un mundo ahí en ese lodo que para mí era el lugar más bonito de la tierra. La casa tenía 3 cuartos. El cuarto de mis papás, con la cama de madera que rechinaba toda la noche. El cuarto de los hijos, donde dormíamos los 7 en catres y petates acomodados por todos lados. Y cuando hacía mucho aire, la casa entera se cimbraba y los petates se movían, y parecía que estábamos en un barco. Y la cocina, que era el corazón de todo. Fogón de leña en la esquina, ollas de peltre abolladas colgadas en la pared en un clavo, y un caso grande de cobre que era el orgullo de mi mamá. En ese caso ella hacía birria los domingos. Mis queridos, el olor de la birria hirviendo con los chiles y las especias es algo que yo siento hasta hoy cuando cierro los ojos. Olor fuerte, olor picosito, olor caliente, olor de infancia, olor de un tiempo donde la vida era sencilla, era dura, pero era limpia. Limpia de maldad, limpia de dolor. Mi infancia fue buena, mis queridos. Necesito decir eso. Necesito que sepan que yo tuve una infancia buena, porque lo que vino después fue tan pesado, pero tan pesado, que la gente puede pensar que toda mi vida fue oscuridad. No fue así. Hubo un tiempo de luz, y es en esa luz donde me agarro cuando la cabeza me quiere llevar a los lugares oscuros de la memoria. No teníamos mucho, no teníamos zapatos. Zapatos eran un lujo, solo para el domingo de misa. No teníamos juguetes de tienda. Nosotros inventábamos muñecas de olote, carritos de lata de sardina, pelota de trapo. No teníamos refrigerador, no teníamos luz eléctrica, no teníamos nada de lo que hoy ustedes tienen y les parece normal. Pero había comida en la mesa todos los días, aunque fuera nomás arroz con frijoles y tortillas. Había mamá que cuidaba con mano firme y corazón blando. Había papá que trabajaba sin quejarse y volvía a la casa todos los días. Y estaba el arroyo de Linares, ancho, fresco, lleno de misterio. Nos bañábamos en la tarde cuando el sol iba bajando y el agua se ponía tibia. Pescábamos con anzuelo y hilo de carrete amarrado en un palo. Y me quedaba sentada en la orilla, los pies en el agua, viendo las carretas pasar cargadas de piloncillo, de maíz, de carbón, yéndose para los mercados de Monterrey. Y yo me quedaba imaginando, ¿cómo será Monterrey? ¿Será tan grande así? ¿Tendrá escuelas bonitas, con libros de verdad, con pizarrón y gis? Porque yo quería estudiar, mis queridos. Quería estudiar más que nada en el mundo. En la escuela yo era de las mejores. La maestra Zulmira, doña Zulmira, mujer santa, flaquita, de lentes gruesos, que vino de Monterrey a dar clases al pueblo por vocación, porque dinero casi no ganaba nada. Ella me echaba porras, me decía, «Nazaré, tú tienes buena cabeza, tú puedes llegar lejos». Y me prestaba libros,
libros de ella, de su biblioteca personal que traía en la maleta cuando regresaba de Monterrey. Yo los llevaba a la casa y leía a la luz del quinqué, con los moscos zumbándome en la oreja, con el ruido del arroyo corriendo afuera. Leía hasta que mi mamá apagaba el quinqué y decía: «Duérmete, Nazaré, que mañana hay que hacer». Y yo me acostaba en el petate, en la oscuridad, y me quedaba inventando historias en la cabeza. Viajaba a los lugares de los libros, conocía personas que no existían, vivía vidas que no eran mías. Yo quería ser maestra. Ese era mi sueño. Enseñarle a los niños a leer, a escribir, a soñar como yo soñaba en ese petate, en lo oscuro, con el arroyo cantando afuera. Los domingos de mi infancia eran fiesta, mis queridos. Mi mamá se levantaba temprano y empezaba a cocinar. Birria, ese platillo sagrado del norte que se cocina por horas, con los chiles guajillo y ancho remojados, con la carne de res deshebrada, con todo lo que se pudiera conseguir. El olor se adueñaba de la casa, salía por la ventana, bajaba por la calle, y los vecinos ya sabían: es domingo en la casa de Edmundo. Comíamos juntos, los 7 hijos, papá en la cabecera, mamá sirviendo, cada quien con su plato en las piernas, porque mesa grande no teníamos. Después de la comida, mi papá se acostaba en el catre y se dormía, roncando que hacía temblar todo. Nosotros salíamos a jugar a la calle de tierra, a las traes, a las escondidas, a la rueda. La tarde se iba pasando, el sol iba bajando, y el cielo de Nuevo León se ponía de ese modo que solo quien vive aquí conoce. Rosa, naranja, morado, todo junto, como si Dios estuviera pintando un cuadro nuevo cada día. No había maldad ninguna en esos domingos. Domingo era día de familia, de comida, de risa, de descanso. Fue solo mucho, mucho después que domingo se convirtió en una palabra que me hacía temblar, una palabra que me hacía vomitar, una palabra que yo quería arrancar del calendario y tirar a la basura. Pero eso se los cuento ahorita, mis queridos, ahorita. Cuando entré a la adolescencia, la vida fue cambiando despacito, como cambia la marea, tan quedito que uno ni se da cuenta. Y cuando ve, ya todo es diferente. Yo seguía estudiando en la Escuela Municipal de Linares, iba a pie todos los días, descalza la mayoría de las veces, porque zapatos eran cosa para ocasión especial. Era buena alumna, me gustaba español y la historia. Doña Zulmira seguía echándome porras. Decía que yo tenía futuro, que podía ir a Monterrey a hacerla normal, volverme maestra de verdad, con plaza y todo. Yo soñaba con eso. Soñaba despierta, soñaba dormida. Me veía en Monterrey, en una escuela grande, con pizarrón de verdad, con libros en el estante, con alumnos sentados en sus sillas viéndome, y yo ahí enfrente enseñando. Ese sueño era lo más valioso que yo tenía, más valioso que cualquier juguete, cualquier ropa, cualquier cosa que el dinero compra. Era mi sueño y nadie me lo podía quitar. Mi adolescencia fue tranquila, mis queridos. Yo le ayudaba a mi mamá en la casa, iba al arroyo a lavar ropa con ella, ayudaba a echar las tortillas, cuidaba a los hermanos chiquitos cuando mi mamá iba al mercado de Linares a comprar carne. En la noche me sentaba cerca del quinqué y leía mis libros prestados. Los domingos iba a la iglesita del barrio con mi mamá, de vestido almidonado y cabello trenzado. Vida sencilla, vida común, vida de muchacha de pueblo que no sabía que el mundo podía ser cruel, que creía que lo peor que existía era mucha lluvia inundando la casa, o el pescado que no mordía el anzuelo. Inocencia, mis queridos, bendita inocencia. Fue a los 18 años que conocí a Raimundo. Yo acababa de cumplir la mayoría de edad. Él tenía 23, trabajaba en la central de abastos de Monterrey cargando mercancía, y vino a Linares a visitar a un primo que vivía cerca de la ladrillera de mi papá. Grandote, fuerte, con brazos gruesos de quien carga peso todo el día. Mano áspera, callosa, llena de marcas, pero tenía una sonrisa tranquila, un modo manso de hablar, bajito, como si pidiera permiso para existir. Y ese modo me conquistó, porque yo estaba acostumbrada a hombres que gritaban en el mercado, que peleaban en la cantina, que hablaban fuerte para demostrar fuerza.
Raimundo hablaba quedito y su fuerza era justamente esa. No necesitaba gritar para que lo escucharan. Me vio en la misa del domingo. Se quedó mirándome. Esa mirada de hombre encantado, ¿saben? Mirada fija, boca medio abierta, como si hubiera visto algo bonito por primera vez. Después de la misa, fue a hablar con mi papá como se hacía en ese tiempo. Se quitó el sombrero, saludó a mi mamá, pidió permiso para platicar conmigo. Mi papá lo vio de arriba a abajo. Me vio a mí, se rascó la barbilla y dijo: «Pueden platicar, pero enfrente de todos». Y así empezamos. Pláticas en la puerta de la iglesia después del servicio dominical. Él venía de Monterrey todos los fines de semana a verme. Agarraba el camión de madrugada, cruzaba la carretera, llegaba con la ropa arrugada y la cara cansada, pero sonriendo. Le traía regalo a mi papá, cigarros de hoja que a mi papá le encantaban. Le traía fruta a mi mamá, mango, guayaba, mamey. Y me traía plática a mí. Me contaba de Monterrey, de la central de abastos, de los tráileres enormes que venían de lejos, de gente que hablaba diferente. Y yo escuchaba encantada, porque era como si él estuviera trayendo el mundo adentro de ese Linares, del que yo nunca había salido. Mi mamá lo quería. Decía: «Ese muchacho es bueno, Nazaré. Tiene trabajo, tiene respeto, no toma, no pelea. Agárrate de ese, hija». Y me agarré con las dos manos, con el corazón entero, porque Raimundo era bueno de verdad, y siguió siendo bueno toda la vida. Por eso esta historia duele tanto, mis queridos, porque el hombre que me hizo sufrir no fue Raimundo, nunca fue Raimundo. Fue lo que salió de él, fue lo que salió de nosotros. Me casé a los 19 años, ceremonia sencilla en la iglesita de Linares. Yo de vestido blanco que mi mamá cosió con tela comprada en el mercado. Él de pantalón de vestir y camisa almidonada, sudando en el calor, pero sonriendo de ese modo manso que me hacía sentir segura. Mi mamá lloró toda la misa. Mi papá le dio un abrazo a Raimundo y le dijo solo una frase: «Cuídala». Y Raimundo la cuidó, siempre la cuidó, hasta el día en que ya no pudo oírme pedir auxilio. Después de la boda, nos mudamos a Monterrey. Raimundo tenía un cuarto rentado en la colonia Independencia, cerquita de la central de abastos, en una vecindad de bloc con 10 familias compartiendo un baño y un lavadero. Apretado, caliente, ruidoso. El olor de la carne asada de los puestos entraba por la ventana, mezclado con el olor del drenaje. De noche, el ruido de las cantinas se apoderaba de todo y yo tardaba en dormirme. Pero era nuestro rinconcito. Yo cocinaba en la estufa de 2 quemadores, limpiaba ese cuartito hasta que brillara y esperaba a que Raimundo volviera de la central. Él salía de madrugada y regresaba de noche, destrozado, con dolor de espalda, de brazos, de piernas. Yo calentaba agua y le pasaba un trapo caliente en la espalda. Él suspiraba de alivio y decía: «Gracias, Nazaré». Y era todo lo que yo necesitaba escuchar. En 1982, cuando yo tenía 24 años, nació Alcindo, mi único hijo. Alcindo Barbosa Pinto. Nació en el Hospital Público de Monterrey, en un calor de marzo que derretía, con 3 kilos, llorando fuerte, los puños cerrados, ya enojado con el mundo. Raimundo agarró a ese niño en brazos y yo vi algo que nunca había visto. Lágrimas en la cara de mi esposo, la única vez en la vida que vi a Raimundo llorar, antes de que todo pasara. «Es mi hijo, Nazaré, nuestro hijo». Y se le quebró la voz. Y lloré con él, y la enfermera sonrió. Y el mundo en ese momento era perfecto. Perfecto de un modo que yo no sabía que se iba a acabar. Alcindo creció en la colonia Independencia, primero. Después nos mudamos a Apodaca, que era más barato, donde pudimos comprar esta casita con el dinero que Raimundo juntó en 30 años de central de abastos, peso por peso, centavo por centavo, sudor por sudor. 2 cuartos, piso de cemento, techo de lámina, pero era nuestra, escriturada a nombre de Raimundo. Por primera vez en la vida, yo tenía dirección de verdad, número en la puerta, casa que nadie me podía quitar. Alcindo creció callado,
parecido al papá. No daba problemas en la escuela. Iba y venía solo. Hacía la tarea en la mesa de la cocina mientras yo cosía ajeno para ganar un centavito. Niño reservado, no era de muchos amigos, pero era respetuoso. Decía sí señor y sí señora. Los vecinos lo querían. Niño bien educado, doña Nazaré, decían. Y yo tenía orgullo de madre que hizo lo que pudo con lo poquito que tenía. Cuando cumplió 22 años, Alcindo se fue de la casa. Se fue a vivir con una mujer a la colonia Coyoacán, en Monterrey. Consiguió trabajo de guardia de seguridad en un supermercado de la Avenida Universidad. Trabajador, puntual, nunca faltó, nunca armó ningún problema en el trabajo. En la calle era don Alcindo, muchacho derecho. Todo mundo hablaba bien de él. Tuvo 2 hijos con esa mujer. Yo veía a mis nietos de vez en cuando podía ir hasta la colonia en camión. Pero en 2017 la mujer se fue. Se regresó a Saltillo con los niños. Alcindo se quedó solo, y ahí empezó a venir a mi casa todos los domingos, sin falta. Todos los domingos. Y yo, tonta, le daba gracias a Dios. Mi hijo está volviendo, pensaba. La casa va a tener ruido otra vez, va a tener risa, va a tener vida. Al principio era bonito, mis queridos, era hermoso. Llegaba a las 11 de la mañana en moto, pitaba enfrente. Yo ya tenía la comida casi lista. Arroz, frijoles, pollo, tortillas de maíz, mole cuando conseguía comprar los chiles y el chocolate. De postre era café con pan de elote o galletas de animalito. Alcindo comía bien, repetía, echaba flores. Nadie cocina como usted, mamá. Y yo sonreía bien amplio, con el corazón lleno, porque el halago de un hijo es el sueldo de una madre. Es el pago por todas las noches sin dormir, por toda la ropa lavada, por todos los platos servidos. El halago de un hijo es todo lo que una madre quiere. Después del café, él se levantaba y decía, «Déjeme que yo le ayudo a limpiar la cocina, mamá. Usted descanse». Hijo que lava trastes. ¿Qué madre en el mundo no iba a verlo con buenos ojos? Él se iba a la cocina. Yo me quedaba en la sala con Raimundo y la puerta de la cocina se cerraba. Al principio creí que era la corriente de aire. La casa tiene ventilación cruzada. Cuando el viento sopla del este, la puerta de la cocina se azota sola. Pero no era viento, era su mano cerrando con el pasador de fierro que yo misma había mandado poner años antes para que la puerta no estuviera azotándose con el viento. Yo misma le di el arma. Yo misma puse el pasador en la puerta que se convirtió en mi cárcel. La primera vez que fui a la cocina a buscar agua y encontré la puerta cerrada con llave, toqué y él abrió de inmediato. Estaba secando un plato, sonriendo. «Disculpe, mamá, la cerré sin querer». Agarré el agua y regresé a la sala. No pensé nada, porque ¿qué iba a pensar? Era mi hijo, mi niño. ¿Qué mal podría haber? La segunda vez, lo mismo. Se me escapó otra vez, mamá, y soltó una risita. Y le creí, porque una madre le cree a su hijo. Una madre le cree hasta cuando no debería. La tercera vez se tardó en abrir. Toqué, y no abría. Unos 30 segundos que parecieron 30 minutos. Cuando abrió, estaba sudando. Ojo diferente, cara diferente, una expresión que yo nunca le había visto. Le pregunté, «¿Estás bien, hijo?» Y se limpió el sudor de la frente y dijo, «Sí, está bien caliente aquí adentro, mamá». Marzo en Monterrey es un horno. Tenía sentido. Lo acepté y regresé a la sala. La cuarta vez, él no esperó a que yo fuera a la cocina. Después del café me dijo, «Mamá, véngase a ayudarme a guardar las ollas allá arriba del mueble. Usted sabe dónde va cada una». Y fui sonriendo, porque era mi hijo pidiéndome ayuda. Cerró la puerta detrás de mí. Escuché el pasador, ese sonido de fierro pegando en fierro. Volteé a preguntar por qué cerró, y estaba diferente. La cara estaba otra, los ojos estaban otros. No era mi hijo, era otro hombre ahí dentro de ese cuerpo. Un hombre que yo nunca había visto y que yo iba a tener que ver 312 veces.
Lo que pasó en esa cocina, mis queridos, no lo voy a describir. Mi boca se traba, mi garganta se cierra, mi cuerpo entero se contrae como si quisiera encogerse hasta desaparecer. Pero les digo una cosa. Cuando terminó, él quitó el pasador, salió caminando normalmente a la sala, le dio un beso en la frente a su papá que estaba viendo la televisión sin sonido y dijo con esa voz tranquila, esa voz de buen hijo: «Adiós, papá. El domingo que viene regreso». Y regresó todos los domingos por 6 años. Ustedes deben estar preguntándose, ¿por qué no grité? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no le dije a alguien? Yo me hice esas preguntas 312 veces. Cada domingo, después de que se iba, me sentaba en esa cocina y me preguntaba, «Nazaré, ¿por qué no gritas? ¿Por qué no agarras tus cosas y te vas?». Y la respuesta era siempre la misma, siempre. La primera vez que intenté resistirme, en el segundo mes, cuando todavía creía que podía luchar, me apretó el brazo con tanta fuerza que el hueso tronó. No se quebró, pero tronó, un sonido seco dentro de la carne que escuché y sentí al mismo tiempo. Y me dijo al oído, tranquilo, como quien habla del clima, como quien comenta que va a llover mañana. Usted grita y yo le digo a mi papá que usted está loca, que tiene demencia. Yo la interno. Y mi papá se queda solo. ¿Quién lo va a cuidar? Nadie. Y era verdad, verdad pura. Raimundo sin mí no sobrevive. Sordo, dependiente, sin saber cocinar, sin saber ir al mercado solo, sin saber tomar camión, sin saber hablar con el doctor. Si me internaban, y Alcindo podía, él era el único hijo, era quien firmaba los papeles, era el responsable legal. Raimundo se moría de hambre, se moría de abandono, se moría de tristeza, se moría sentado en esa silla, frente a esa televisión sin sonido, esperando a una esposa que no iba a regresar. Alcindo sabía eso. Sabía con la precisión de quien calculó cada detalle. Usó al papá como escudo, usó el amor que yo le tenía a Raimundo como cadena. Si usted habla, mi papá se queda solo. Y listo, estaba sellado. Yo me callé porque entre mi cuerpo y la vida de mi esposo, escogí la vida de mi esposo. Esa decisión me destruyó por dentro, me vació, me arrancó pedazos de mí que nunca voy a recuperar. Pero lo hice y lo haría de nuevo, porque Raimundo es el único ser humano que me amó sin pedir nada a cambio. Y yo no iba a dejarlo morir solo por mi culpa. Y estaba la vergüenza, mis queridos. La vergüenza es lo más pesado que existe. Más pesada que el fierro, más pesada que la piedra. La vergüenza se lo come a uno por dentro como la polilla se come la madera. Va royendo despacito, silenciosa, y cuando uno se da cuenta, ya está hueco por dentro. Yo soy madre, él es mi hijo. ¿Quién en el mundo me iba a creer? Doña Nazaré, ¿usted está diciendo que su propio hijo...? Ya escuchaba la frase en mi cabeza. Ya veía los ojos bien abiertos, ya veía la boca abriéndose de espanto y cerrándose de duda. Ya sentía el juicio cayéndome encima como granizada. Porque la sociedad no acepta. La sociedad cree que eso no existe, que un hijo no le hace eso a su madre, que es cosa de otra gente, de otro lugar, de otra realidad. Pero existe. Existía en mi cocina todos los domingos, con la puerta cerrada con pasador, con el papá sordo viendo televisión en la sala, sin oír nada, sin saber nada. 6 años, mis queridos. 6 años son 312 domingos. Yo sé por qué los contaba. Cada domingo, después de que se iba, me iba al cuarto, abría el ropero y hacía una rayita con pluma azul en el fondo de la puerta, donde nadie veía. Una raya por cada domingo. 312 rayas. 312 marcas. 312 veces que morí por dentro y me volví a levantar para darle la medicina a Raimundo, para calentar la cena, para fingir que todo estaba bien. El cuerpo, mis queridos, el cuerpo no miente. Aunque la boca se calle, el cuerpo grita. Hubo domingos en que él llegaba y yo sentía mi cuerpo entero helarse de una manera que parecía que me habían echado una cubeta de agua fría encima. La mano me temblaba para servir el arroz en el plato. El estómago se me cerraba y no podía comer ni un grano.
Me iba al baño antes de la comida y vomitaba. Vomitaba de miedo, de asco, de ansiedad, de todo revuelto. Después me lavaba la cara, me veía en el espejo y no reconocía a la mujer que me miraba de vuelta. ¿Quién era esa? ¿Dónde quedó la Nazaré que soñaba con ser maestra? ¿Dónde quedó la niña que leía a la luz del quinqué? ¿Dónde quedó la muchacha que se casó sonriendo y creía que el mundo era bueno? Esa mujer del espejo era un fantasma, un cuerpo vacío, con ojos tristes. Regresaba a la cocina, servía la comida, me sentaba a la mesa, le sonreía a mi hijo y comía despacito, masticando sin sentir sabor, tragando sin sentir hambre. Y Alcindo ahí enfrente de mí, comiendo con ganas, echando flores a la comida, riéndose, contando cosas del trabajo, como si nada hubiera pasado, como si esa cocina fuera solo una cocina, como si esa puerta fuera solo una puerta. Raimundo nunca sospechó. ¿Cómo iba a sospechar? No oía. Vivía en el mundo del silencio, y Alcindo frente a su papá era perfecto. El hijo perfecto. Abrazaba al papá con cariño verdadero, y eso es lo que más me confundía, mis queridos, porque él quería a su papá. Lo quería de verdad. Le ayudaba a Raimundo a levantarse de la silla cuando las piernas estaban duras. Le ponía la televisión en el canal que le gustaba. Le traía pilas para el control remoto. Le arreglaba la llave que goteaba. Le cambiaba el foco que se fundía. Hijo ejemplar. Los vecinos decían: «Doña Nazaré, qué bendición tener un hijo así. La visita cada semana». Y yo sonreía, porque si no sonreía, iban a preguntar por qué, y yo no podía contestar. Las vecinas me preguntaban: «Doña Nazaré, ¿se siente mal? ¿Bajó de peso? ¿Está enferma?» Y yo decía: «Es la presión. Presión alta, presión baja, presión descontrolada». Presión es la excusa perfecta para mujer vieja. Todo mundo la acepta, todo mundo la entiende, y nadie hace más preguntas. La presión se convirtió en mi escudo, mi mentira de todos los días, mi máscara. La pastora de la iglesia me preguntó una vez después del culto del miércoles: «Hermana Nazaré, usted tiene la mirada triste. Ya tiene rato que me fijo. ¿Quiere que oremos juntas?» Le dije que sí. Nos hincamos juntas. Ella oró en voz alta, pidiendo paz, pidiendo fuerza, pidiendo protección divina. Y lloré. Lloré a sollozos, temblando, con el cuerpo entero convulsionando de dolor. La pastora creyó que era emoción de la fe, que el Espíritu Santo estaba tocando mi corazón. No era eso, era dolor, mis queridos, dolor puro. Pero no la corregí, porque ¿cómo le iba a decir? ¿Cómo iba a decir dentro de la casa de Dios lo que mi propio hijo me hacía en la cocina de mi casa todos los domingos? Las palabras no salían. Se quedaban atoradas en la garganta, como espina tragada que no baja ni sube. Las noches después de los domingos eran las peores. Me acostaba al lado de Raimundo, que se dormía rápido. Siempre durmió pesado, roncaba quedito, parecía motor de lancha. Y yo me quedaba ahí, con los ojos bien abiertos, viendo el techo de cemento, oyendo los grillos cantando afuera, oyendo las ratas corriendo en el techo, sintiendo mi cuerpo como si no fuera mío, como si alguien me hubiera robado mi cuerpo y me hubiera devuelto un cuerpo ajeno. Un cuerpo que dolía en lugares que no tenían herida visible. Un cuerpo que pesaba toneladas, que ya no reconocía. Y rezaba quedito, moviendo los labios sin sonido. «Dios, llévame a mí, o llévalo a él, pero haz que esto se acabe por el amor del Señor». Y Dios no contestaba. Y amanecía, y la semana pasaba, y el siguiente domingo llegaba. Y todo se repetía, todo igual. La misma comida, el mismo halago, el mismo café, la misma puerta cerrándose, el mismo pasador golpeando, el mismo sonido de fierro que escucho hasta hoy cuando cierro los ojos. Hubo domingos en que pensé en no abrir la puerta de la casa, en atrancar todo y no dejar entrar a Alcindo. Pero sabía que iba a hacer escándalo, iba a golpear la puerta, iba a gritar, y los vecinos iban a venir, y yo iba a tener que explicar
por qué le estaba cerrando la puerta a mi propio hijo, y no podía explicar. Hubo domingos en que pensé en huir, agarrar a Raimundo e irme a Linares, a la casa de mi mamá. Pero mi mamá ya se había muerto, mi papá también. La casa de adobe ya ni existía. ¿Y Raimundo? ¿Cómo iba a llevar a un hombre sordo, pesado, sin dinero, sin lugar a dónde ir? ¿Huir a dónde? ¿Vivir de qué? Hubo domingos en que pensé en morirme. Pensé varias veces. Veía el techo y pensaba qué fácil sería. Un nudo, un banquito, y se acabó. Ya no habría más domingos, ya no habría más puertas cerrándose, ya no habría más nada. Pero entonces veía a Raimundo, sentado en la silla, viendo la televisión sin sonido, haciéndome señas, pidiéndome café. Y pensaba, ¿quién lo cuida si me voy? ¿Quién le da la medicina? ¿Quién le hace de comer? ¿Quién platica con él en las señas que solo nosotros dos sabemos? Y desistía. Desistía de morirme por amor a mi esposo, el mismo amor que me mantenía presa. La decisión no vino del coraje, mis queridos. No vino de la valentía. Vino del cansancio. De un cansancio tan profundo que parece que el piso se abrió y me caí en un hoyo sin fondo. Un cansancio que vive en los huesos, en la carne, en un lugar que ni el sueño alcanza. Estaba cansada de tener miedo, cansada de temblar, cansada de contar domingos, cansada de existir de ese modo que no era vida. Era solo respirar esperando el próximo golpe. Quien empezó a sospechar fue Socorro. Doña Socorro, la vecina de enfrente, mujer de 60 años, ojo avisor como gavilán, lengua filosa que cortaba a quien se lo mereciera. Chaparrita, gordita, de chancla y vestido de flores, siempre sentada en la banqueta en las tardes, con su taza de café en la mano, viendo todo. Veía quién entraba, quién salía, quién peleaba, quién lloraba, quién llegaba borracho, quién iba a trabajar, quién no iba. Socorro era el periódico viviente de la colonia Santa Lucía. Me llamó un día entre semana, un martes en la mañana, cuando Alcindo no estaba. Yo había salido al portón a sacar la basura y ella cruzó la calle, viendo para los lados, como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera oyendo. «Nazaré, ¿te puedo preguntar algo?» «Sí, Socorro». «Todos los domingos tu hijo cierra la puerta de la cocina con llave. Yo lo veo desde la ventana lateral de mi casa. Desde aquí de mi portón tengo vista directa a tu cocina. Él entra, cierra, se queda ahí adentro un rato, después sale y se va. ¿Qué está haciendo ahí dentro con la puerta cerrada?» Se me heló la sangre. Se me heló como nunca se me había helado. La calle se quedó muda, el sol se puso frío, el mundo se detuvo. «Está lavando trastes, Socorro». ¿Lavando trastes con la puerta cerrada? Los ojos de ella se achicaron. Esa mirada de mujer que sabe. Es su costumbre. Ella me vio de ese modo, mis queridos, de ese modo en que una mujer ve a otra mujer cuando sabe que la otra está mintiendo. Ojo fijo, boca cerrada, respiración detenida, silencio que pesa más que las palabras. Un silencio que decía todo lo que la boca no dijo. «Nazaré, si necesitas ayuda, aquí estoy». «No necesito ayuda, Socorro, todo está bien». «Está bueno, pero aquí estoy». Y se fue. Regresó a su banqueta, se sentó en su silla de plástico y se quedó viendo la calle como si nada hubiera pasado. Pero a partir de ese día, toda la semana, cada vez que me veía en la calle, yendo a la tienda, regresando del culto, tendiendo la ropa en el tendedero, ella repetía 3 palabras, siempre las mismas. «Aquí estoy». Solo eso. No preguntaba más, no insistía, no presionaba, solo repetía, «Aquí estoy». Yo nunca le conté lo que pasaba, no en ese momento. Pero esas 3 palabras, mis queridos, esas 3 palabritas sencillas, fueron la cuerda que me sostuvo colgada sobre el abismo sin caer. Porque saber que alguien existe ahí del otro lado de la calle, alguien que no se va a ir, alguien que no va a darse por vencido contigo, aunque no sepa el motivo, es lo que separa la desesperación de la locura total. Fue un domingo de septiembre de 2023, el último domingo del mes.
Alcindo acababa de irse. Beso en la frente del papá. Adiós. El domingo que viene regreso. La moto bajando por la calle de tierra. El ruido del motor desapareciendo. Y yo en la cocina, en esa cocina, lavando los trastes de verdad, sola, las manos en el agua con jabón, la esponja pasando por el plato, y el cuerpo doliendo, el alma doliendo más, doliendo de un modo que el cuerpo no alcanza a cargar, y vi el escurridor, vi los objetos ahí, los vi detenidamente sin parpadear, como quien ve algo que siempre estuvo ahí pero que de pronto toma un significado nuevo. Y por primera vez en 6 años, no pensé en aguantar un domingo más. Pensé en acabar con los domingos. No en acabar conmigo, en acabar con ellos. Acabar con el miedo, acabar con el pasador, acabar con todo. Me quedé parada en la cocina por un rato que no sé medir. Pudieron haber sido 5 minutos, pudo haber sido 1 hora. El tiempo se detuvo y pensé con una claridad que no tenía hacía años. Pensé que tenía 65 años, que no iba a aguantar otros 6, que mi cuerpo no iba a aguantar, que mi cabeza no iba a aguantar, que un día me iba a desmayar en el piso de esa cocina y Alcindo iba a hacer lo que quisiera y yo no iba a poder ni gritar. Pensé en Raimundo. Pensé que si yo me moría de desgaste, de enfermedad, de tristeza, él iba a quedar en manos de Alcindo y Alcindo lo iba a meter en un asilo y olvidarse de él. Y Raimundo iba a morir solo, sordo, triste, sin entender por qué su esposa se fue. No, yo no iba a dejar que eso pasara. Regresé de la cocina, fui al cuarto, abrí el mueble debajo del lavabo y encontré lo que buscaba. Veneno para ratas. Todos en la colonia tienen. Casa vieja, ratas en el techo, ratas en el patio, ratas en la cocina. Yo lo compraba en la tiendita de la esquina. Agarré el paquetito, chiquito, liviano, lo guardé en la bolsa del delantal. El miércoles fui al culto, me senté en la banca de siempre, canté los himnos, oré de rodillas, escuché la palabra. La pastora habló de que Dios protege a los inocentes, de que Dios es escudo y fortaleza. Yo vi el techo de esa iglesia, el ventilador girando despacito, y pensé, Dios, te pedí protección 6 años. Oré, ayuné, lloré, supliqué y no llegó. Ahora yo me voy a proteger. Si es pecado, yo arreglo cuentas con usted después, pero no me voy a morir en esa cocina. Regresé a la casa, guardé el paquete en el fondo del delantal, colgado atrás de la puerta del cuarto, donde nadie tocaba, y esperé el domingo. Los días entre el miércoles y el domingo fueron los más largos de mi vida. Cocinaba para Raimundo, le daba la medicina de la presión en la mañana y en la noche, les cambiaba el agua a los pajaritos, iba a la tienda a comprar pan, barría la casa, lavaba ropa en el lavadero. Todo normal, todo igual. Pero por dentro yo estaba diferente. Estaba decidida. Y la decisión firme, mis queridos, trae una calma extraña. Una calma que no es paz, es resolución. Es cuando la persona deja de luchar contra la corriente y empieza a nadar en una dirección, cualquier dirección, con tal de que sea para adelante. La noche del sábado no dormí. Me quedé acostada, viendo el techo, escuchando la respiración de Raimundo. Hice la cuenta en la cabeza. 312 domingos, 6 años de mi vida, 6 años de mi cuerpo siendo usado como si no fuera mío. 6 años de puertas cerrándose, 6 años de fingimiento, 6 años de café servido con sonrisa falsa para un hombre que me decía mamá y me trataba como objeto. Y pensé en el niño, en mi niño, en el bebé que amamanté en el cuarto de la vecindad de la colonia Independencia, en el niño que lloraba de miedo por los truenos y yo lo apretaba contra mi pecho hasta que se dormía. El niño que llevé a la escuela agarrado de la mano, con su mochilita en la espalda, sonriendo lleno de vida. Ese niño existió de verdad. Y en algún momento, en algún lugar, ese niño murió, y nació un monstruo en su lugar. Y yo iba a tener que acabar con los dos, porque no había cómo separarlos. Lloré callada, sin sonido, toda la noche. La almohada quedó empapada. Raimundo durmió sin saber. Y amaneció. Domingo, 1 de octubre de 2023. Sol fuerte desde temprano.
calor de Monterrey que pega la ropa al cuerpo, que hace que el sudor escurra antes de moverse siquiera. Octubre en Nuevo León es el preludio de los últimos calores, cuando el bochorno aprieta antes de que llegue el fresco del norte. Me levanté a las 5 de la mañana. No es que hubiera dormido. Me levanté de la cama como quien se levanta de una trinchera, el cuerpo pesado, los ojos secos de tanto llorar. Fui a la cocina, hice café para Raimundo, lo colé en el colador de tela como a él le gusta. Calenté el pan del día anterior, le di su medicina de la presión con un vaso de agua. Lo senté en la silla de la sala, le prendí la televisión. Él me vio y me hizo nuestra seña de buenos días, y yo le hice de vuelta, sonriendo. Sonriendo de verdad, mis queridos, porque ese hombre era la razón por la que yo estaba ahí. Era el motivo por el que aguanté cada uno de los 312 domingos sin darme por vencida. Sin él, yo ya me hubiera ido de este mundo hace mucho. Empecé a cocinar a las 8, arroz suelto, frijoles bien sazonados, pollo en mole con papa, y hice mole. Mole de verdad, con los chiles tostados, con el ajonjolí molido, con el chocolate de metate, con las especias, el platillo favorito de Alcindo. El olor fue apoderándose de la casa, saliendo por la ventana, esparciéndose por la calle, de esos olores que hacen que el vecino suspire y diga, «Están cocinando sabroso allá». Yo quería que la última comida de él fuera su favorita. No sé explicar por qué, mis queridos. Tal vez porque aún queriendo lo que quería, aún habiendo decidido lo que decidí, yo todavía era su madre. Y una madre alimenta. Una madre siempre alimenta. Hasta el último plato. A las 11, Alcindo llegó. Pitó enfrente como siempre, entró sonriendo, bolsa en la mano, refresco grande y gorditas de la tienda. Abrazó al papá con fuerza, lo levantó de la silla para darle ese abrazo de hombre. Después vino hasta mí, me besó la frente. «Buenos días, mamá. Huele bien». Hice mole. «Usted es increíble. Usted es increíble, mis queridos». Casi me eché para atrás en ese momento. Casi, porque la voz era de mi niño, del niño que cargué en brazos, del niño que decía mamá con esa vocecita de criatura, del niño que me agarraba la mano para cruzar la calle. Ese niño estaba ahí dentro, en algún rincón de ese cuerpo grande y fuerte, escondido debajo del monstruo que se apoderó de él. Y yo iba a acabar con todo, con el monstruo y con el niño, porque vivían en el mismo lugar. Comí con ellos, los tres en la mesa. Raimundo comiendo despacito, masticando con cuidado, sin oír nada. Alcindo comiendo rápido, repitiéndose el mole 2 veces, echando flores, sonriendo, contando que el jefe del supermercado le iba a dar un aumento. Yo comiendo casi nada, el estómago cerrado, la mano sudando, el paquete en la bolsa del delantal pesando como yunque. La comida duró 40 minutos. 40 minutos que parecieron 40 horas. Cada vez que llevaba el tenedor a la boca, yo lo veía. Cada vez que sonreía, yo lo veía. Estaba grabando esa cara en la memoria, la cara de mi hijo, del hombre en que se convirtió mi hijo, porque sabía que iba a ser la última vez. Después de la comida, me levanté. Voy a hacer el café. Me fui a la cocina sola. Cerré la puerta. Esta vez quien cerró la puerta fui yo. Y por primera vez en 6 años, cerrar esa puerta no significó cárcel. Significó decisión. Preparé el café, colador de tela, agua hirviendo, café molido, normal, el ritual de siempre. Serví en 3 tazas. En la de Raimundo, café solo sin azúcar, como le gusta desde siempre. En la mía, café con leche. En la de Alcindo, café con azúcar. Mucha azúcar para disimular. Abrí el paquete, la mano temblando, el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en el cuello, en las sienes, en la punta de los dedos. El sudor me goteaba de la cara dentro de la taza. Lo puse en la taza de él. Revolví con la cuchara. El producto desapareció en el café. No cambió el color, no cambió el olor. Desapareció como si nunca hubiera existido. Llevé las 3 tazas a la mesa. Puse cada una en su lugar. La de Raimundo frente a él, la mía frente a mí, la de Alcindo frente a él.
El café está listo. Alcindo agarró la taza, le sopló, tomó un trago. Está dulce hoy, mamá. Le puse más azúcar. ¿Te gusta dulce? Sonrió. Esa sonrisa. Tomó el segundo trago. Tercero, cuarto, quinto. Se lo tomó todo. Puso la taza vacía en la mesa. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Yo vi cada trago sin parpadear, casi sin respirar. Cada trago era un domingo terminándose. Cada trago era un pasador abriéndose. Cada trago era una raya en el ropero que cobraba significado. Lo vi como él me veía en esa cocina cerrada con llave, sin desviar la mirada. Solo que mi mirada no era de maldad, era de final, de se acabó, de 312 domingos terminan ahora en esta taza. Se levantó de la silla. Bueno, voy a ayudar a Lim. Se paró a media frase. La mano se fue al estómago. La cara le cambió de color. Se sentó de vuelta, despacito, como si las piernas se le hubieran aflojado. Mamá, tengo un dolor. Yo me quedé sentada, viéndolo, callada. Por primera vez en 6 años, callada por decisión, no por miedo, no por vergüenza, por decisión. El dolor aumentó, se dobló sobre la mesa. La frente le sudó. La mano se agarró del borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los ojos se le abrieron de par en par. Mamá, ¿qué? Me vio, y yo vi en sus ojos el momento exacto en que entendió. No por el dolor, por mi calma, porque mi cara estaba tranquila. Por primera vez en 6 años, mi cara estaba sin miedo en su presencia. Y entendió que la calma significaba que yo había hecho algo, que la mujer que tembló 312 veces ahora estaba quieta como piedra, y la piedra no tiembla. Me levanté, fui hasta Raimundo, le quité el control de la televisión de la mano, la apagué, lo vi a los ojos y le hice nuestra seña de «vete al cuarto». Él me vio confundido, pero se levantó despacito y se fue. Cerré la puerta del cuarto detrás de él, para que no viera, para que no supiera, no en ese momento. Regresé a la sala. Alcindo estaba en el piso. Se había caído de la silla, el cuerpo retorciéndose. Y yo me senté. Me senté en la silla de Raimundo, la silla todavía tibia del cuerpo de mi esposo, y me quedé ahí. 40 minutos, mis queridos. 40 minutos. Me quedé sentada en esa silla, mirando. No voy a decir que no sentí nada. Sentí todo al mismo tiempo. Sentí dolor porque era mi hijo. Sentí alivio porque eran los últimos minutos de mi pesadilla. Sentí culpa porque era madre, y una madre no hace eso. Sentí paz porque sabía que el domingo que viene iba a cocinar sin miedo. Todo junto, todo revuelto, como una tormenta dentro del pecho que no sabe si es lluvia o si es trueno. Cuando paró, esperé un rato más. Después me levanté, fui hasta él, verifiqué. Fui al cuarto. Raimundo estaba acostado, viendo el techo. Lo vi. Le hice nuestra seña de tranquila. Él me la hizo de vuelta. Hizo también la de «¿Todo está bien?» y yo contesté con la de «Sí» y regresé a la sala. Agarré el teléfono, marqué a emergencias. Mi hijo se puso mal después de la comida. Está en el piso. Creo que se murió. La voz de la operadora pidió calma. Yo ya estaba calmada. Colgué y esperé. La ambulancia llegó rápido. Confirmaron el fallecimiento. Se llevaron el cuerpo. La primera versión fue muerte súbita. Hombre de 41 años, fuerte. Podía ser cualquier cosa. Infarto, derrame, paro cardíaco, cosas que pasan. Pero la pericia pidió análisis. Rutina cuando un hombre sano se muere de repente. Y el resultado llegó, y la policía vino detrás. La investigadora que llegó era mujer. Seria, cabello recogido, ropa discreta, mirada firme de quien ya ha visto mucho en esta vida. Se sentó en la silla de mi sala, frente a mí, con una libretita en la mano y una pluma, y preguntó con la voz baja: «Doña Nazaré, ¿usted sabe lo que le pasó a su hijo?» «Sí, fui yo». Silencio. La investigadora vio al escribiente que estaba a su lado. Volvió a verme a mí. «¿Puede repetir?» «Fui yo la que le puso veneno en el café.
y le voy a decir por qué. Y conté todo. Los 6 años, los 312 domingos, la cocina, la puerta, el pasador, la sordera de Raimundo, la amenaza de internarme, el brazo que tronó, la vergüenza, el miedo, el dolor, el silencio, las rayas en el ropero, todo. Por primera vez en 6 años, abrí la boca y dejé que saliera. Y salió como presa que revienta. Todo de una vez, sin parar, sin controlar, sin pensar en cómo iba a sonar, sin medir palabras. Salió e inundó esa sala. La investigadora escuchó sin interrumpir. Ni una vez. El escribiente dejó de teclear a la mitad de mi relato. La pluma de él se quedó suspendida en el aire. La agente que estaba en la puerta volteó de espaldas y la vi pasándose la mano por el ojo, despacito, tratando de disimular. Cuando terminé, la investigadora se quedó en silencio por mucho rato. El ventilador de techo giraba, haciendo ese ruido de aspas cortando el aire. La televisión estaba apagada. Raimundo estaba en el cuarto. La casa estaba vacía de todo, menos de mi verdad, que ahora estaba ahí regada por la sala como ropa en el tendedero. Doña Nazaret, ¿tiene cómo probar? Vaya al fondo de mi ropero, atrás de la puerta. Hay 312 rayas de pluma. Cada raya es un domingo. Me arrestaron. Me llevaron al penal de mujeres. Dejé a Raimundo en manos de Dios y de Socorro, porque no había nadie más. Socorro se hizo cargo. Le dio de comer, le dio su medicina, lo llevó al doctor, le cambió el pañal cuando fue necesario, limpió la casa, lavó la ropa. 5 meses ella cuidó a mi esposo sin pedir nada a cambio. 5 meses. Esa mujer que decía, aquí estoy, demostró que de verdad estaba. El abogado era defensor público, hombre dedicado, que estudió cada detalle. Metió un dictamen psicológico. La psicóloga del penal me evaluó durante semanas. Platicamos muchas veces. Conté todo de nuevo, y otra vez, y otra vez. Cada vez que lo contaba, dolía menos. No porque el dolor disminuyera, sino porque la vergüenza se iba. La vergüenza que me cayó 6 años fue saliendo poco a poco, cada vez que abría la boca y las palabras encontraban a alguien que creía. El dictamen fue claro. Sufrimiento severo y crónico, estado de desesperación continuo por 6 años, imposibilidad percibida de huir o denunciar. La psicóloga escribió que yo viví en estado de aprisionamiento dentro de mi propia casa, con el agresor usando la vulnerabilidad de mi esposo sordo como herramienta de control y silenciamiento. Cada palabra de ese dictamen era verdad. Cada palabra la sentí en la carne. Socorro, después, contó lo que veía. La puerta cerrada todos los domingos, mi cara cambiando a lo largo de los años, las señales que yo escondía con manga larga en pleno calor de Monterrey. Yo sabía que algo andaba mal. Le ofrecía ayuda. Ella no aceptó, pero yo sabía. Raimundo, después, con intérprete de lengua de señas. Él no sabía nada. No sabía lo que el hijo hacía. No sabía por qué la esposa hizo lo que hizo. Cuando el intérprete le explicó con las señas oficiales, traduciendo cada palabra, Raimundo se quedó quieto. Quieto como estatua. 3 minutos sin hacer ninguna seña. El tribunal entero en silencio, viéndolo. Y después hizo un solo gesto, la seña de dolor. Y lloró sin sonido. Un hombre sordo llorando en silencio en un tribunal lleno de gente. El juez pidió un receso. Varias personas en el público también lloraban. El juicio fue en marzo de 2024. El fiscal hizo su trabajo, el defensor hizo el suyo. Mostró las 312 rayas fotografiadas en el ropero. Mostró el dictamen. Mostró los expedientes médicos viejos, moretones que yo dije en el hospital que eran de caídas, una fisura en el brazo que dije que me pegué con la puerta. Mostró la declaración de Socorro. Mostró todo. El resultado llegó, absuelta por 5 votos a 2. Cuando el juez leyó la decisión, no lloré, no sonreí, no sentí alivio. Sentí un vacío tan grande que parecía que me habían sacado todo de adentro y solo había quedado la cáscara.
Porque ninguna decisión judicial devuelve 6 años. Ninguna decisión devuelve los 312 domingos. Ninguna decisión devuelve al niño que amamanté y que se convirtió en lo que se convirtió. Ninguna decisión compone lo que se rompió dentro de mí. Regresé a la casa, a la misma casa, a la misma calle de terracería, al mismo medio portalito, a la misma sala con la misma silla. Raimundo me esperó 5 meses sin su esposa. Socorro lo cuidó bien, pero la extrañó. Cuando abrí el portón y entré al patio, él estaba sentado en la silla de la sala. Me vio por la ventana, se levantó despacito, apoyándose en el brazo de la silla, vino hasta la puerta y me abrazó. Raimundo nunca fue de abrazar. Hombre de pueblo, cargador, criado a lo duro. Pero me abrazó fuerte, largo, me apretó contra su pecho y no me soltó. Y sentí su cuerpo temblando, temblando entero, de los hombros hasta las manos. Y entendí que él ya sabía todo ahora. Sabía lo que el hijo hizo, sabía lo que yo hice, sabía por qué. Y aun sabiendo, aun cargando ese dolor monstruoso, estaba ahí abrazándome, diciéndome sin palabras, sin sonido, sin señas, estoy contigo. Me soltó, me vio a los ojos e hizo una seña. No era lengua de señas oficial, era nuestra. Seña que inventamos en más de 40 años de matrimonio. Significaba exactamente eso. Estoy contigo. Yo le hice de vuelta. Estoy contigo. Y nos sentamos. Él en su silla, yo en la mía. La televisión prendida sin sonido, los subtítulos pasando abajo, el ventilador girando en el techo, el calor de Monterrey pegando la ropa al cuerpo. Todo igual y todo diferente. La cocina la remodelé, mis queridos. Pedí dinero prestado a Socorro y al pastor de la iglesia. Cambié el piso, cambié el azulejo, cambié la puerta, quité el pasador. Lo quité y lo tiré a la basura. Ahora la puerta de la cocina no se cierra con llave nunca más. Si el viento la abre, se azota libre. Si se quiere cerrar, se cierra sin pasador, porque en esa casa ninguna puerta se va a cerrar con llave nunca más. Domingo ahora es día tranquilo. Me levanto, hago café, cuido a los pajaritos, cocino para Raimundo. Arroz, frijoles, pollo, comida sencilla, sin mole. Nunca más hice mole. Lo intenté una vez, compré los chiles, empecé a tostarlos en el comal y cuando el olor subió, mi cuerpo entero se trabó. Tembló, sudó. Regresé 6 años en el tiempo en cuestión de segundos. Apagué la lumbre y tiré los chiles a la basura. El mole es pasado. El mole murió junto con los domingos de antes. Socorro viene a tomarse un café conmigo de vez en cuando. Se sienta en la cocina nueva, la cocina con piso diferente, azulejo diferente, puerta sin pasador, y se toma su café con pan de elote que yo hago. Platicamos sobre la novela, sobre el precio del kilo de tortilla que está por las nubes, sobre la lluvia que cae sin parar en septiembre e inunda la mitad de la colonia. Cosas normales, cosas que la gente viva platica. Una vez, en una tarde de esas, me vio por encima de la taza y preguntó, «¿Nazaré, te arrepientes?» Pensé antes de contestar. Pensé en los 312 domingos, en el sonido del pasador, en la cara de Alcindo cambiando, en el dolor, en la vergüenza, en el café endulzado, en los 40 minutos sentada en la silla. Me arrepiento de haber esperado 6 años, Socorro. Debí haber acabado con esto desde el primer domingo. Solo de eso me arrepiento. Ella no dijo nada. Se tomó el café y se quedó ahí conmigo en silencio, porque a veces el silencio entre dos mujeres que se entienden vale más que cualquier palabra. De noche me acuesto al lado de Raimundo. Él se duerme rápido, siempre se ha dormido rápido, y yo tardo. Me quedo viendo el techo. A veces el negrito canta en la oscuridad. Los canarios hacen eso de vez en cuando. Cantan de madrugada sin motivo. Y yo me quedo escuchando su canto en vez del ruido del pasador. Porque el pasador todavía aparece en mi cabeza. La psicóloga dice que va a pasar,
que el cerebro tarda en olvidar el sonido que significó peligro por tanto tiempo, que un día voy a escuchar el ruido de una puerta cerrándose y no va a pasar nada dentro de mí. Ningún temblor, ningún sudor, ningún recuerdo. Yo espero. Ya esperé 6 años a que se acabara mi sufrimiento. Puedo esperar un poquito más por la paz completa. Mis queridos, mis hijos, mis hijas, se quedaron hasta aquí conmigo y les estoy agradecida. Agradecida de verdad, desde el fondo del pecho, de un lugar que yo creía que se había muerto, pero que está vivo. Está vivo porque ustedes están aquí escuchándome, y ser escuchada después de 6 años en silencio es lo más valioso que existe. Cuento esta historia porque el silencio es el mejor aliado de quien hace maldad. Yo me callé 6 años. 6 años cargando sola un peso que nadie debería cargar. Si yo hubiera hablado antes, tal vez hoy las cosas serían diferentes. Tal vez no hubiera tenido que hacer lo que hice. Pero no tenía voz, no tenía valor, no tenía quien me escuchara sin dudar. Y por eso hablo ahora, para ser la voz que no tuve, para ser el aquí estoy que Socorro me repitió cada semana durante meses. Si tú estás pasando por algo que parece imposible de contar, algo que da vergüenza, algo que nadie cree, algo que pasa dentro de tu propia casa, de tu propia familia, por las manos de quien debería protegerte, quiero que sepas una cosa. La vergüenza no es tuya. Cargo esa frase en el pecho como quien carga un amuleto. La vergüenza no es tuya, es de quien lo hace, de quien me lo hizo a mí. La vergüenza era toda de él. Yo tardé 312 domingos en entender eso. No tardes tanto. Aprendí que el cuerpo lastimado sana, pero el alma tarda más en cicatrizar. Aprendí que el perdón no es obligación y que nadie tiene derecho a decirte cuándo o cómo debes perdonar. Yo no perdoné, y está bien, duermo bien así. Aprendí que ser madre no significa aceptar todo, que el amor de madre es inmenso, es infinito, pero tiene un límite. Y ese límite es la sobrevivencia. Y aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es lo más valiente que alguien puede hacer. Yo debía haberlo pedido, debía haberle contado a Socorro cuando me vio a los ojos y me dijo, aquí estoy. Pero no le conté, y el precio de mi silencio fue demasiado caro. Si tú o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia, de cualquier tipo, dentro de cualquier relación, en cualquier parte del mundo, debes saber que existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busca información en tu ciudad, en tu región. No aceptes que el miedo decida tu futuro. No aceptes que la vergüenza le ponga llave a tu voz. Habla, grita, pide ayuda, porque allá afuera hay gente que cree en ti. Yo soy la prueba de que existe gente que cree. Yo fui una mujer que cocinó 312 comidas de domingo para su propio sufrimiento. Y el último domingo cociné mi libertad. No fue bonito, no fue lo que el mundo llama correcto, pero fue lo que pude hacer con las armas que tenía, en la desesperación que vivía, en la soledad que me rodeaba. Y hoy estoy aquí, viva, libre, con mi esposo al lado, en su silla, con mis pajaritos cantando en la mañana, con mi cocina sin pasador, con mi puerta abierta. Ahora, mis queridos, les pido una última cosa. Si esta historia les tocó el corazón, si sintieron algo escuchando a esta abuelita, apriétenle al botón de suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita para no perderse ninguna historia, déjenle su like y compartan este video con quien quieran. Compártanlo porque esta historia puede llegar a alguien que necesita escucharla, a alguien que está atrapado en un silencio que lo está matando por dentro. Y déjenme aquí en los comentarios la palabra cerrada. Quien se quedó conmigo hasta el final, quien entendió el peso de esta historia, escriban cerrada en los comentarios para que yo sepa que están aquí, que ustedes son mi socorro, que están diciendo, cada quien desde su rinconcito del mundo, aquí estoy. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque una palabra, un mensaje, un gesto puede salvar una vida.
puede ser la cuerda que sostiene a alguien en el abismo. Cuento mi historia no para dar lástima, mis queridos. La cuento porque el silencio enferma y la palabra cura. Cada vez que hablo, el ruido del pasador en mi cabeza se va haciendo un poquito más bajito. Y cada vez que alguien me escucha, siento que esos 312 domingos no fueron en vano, que mi dolor se convirtió en puente para alguien, que mi oscuridad se convirtió en linterna para quien anda en lo oscuro. Esto no es entretenimiento, es concientización, es prevención, es una mano extendida. Es esta abuelita de 68 años, sentada en el medio portalito de una casita de 2 cuartos en Apodaca, con 3 pajaritos cantando atrás de ella, diciéndole a cada uno de ustedes, aquí estoy. Y si tú estás pasando por algo difícil, si tienes miedo de hablar, si te da vergüenza pedir ayuda, te digo, no la tengas, porque la vergüenza no es tuya, nunca lo fue. La dignidad y el respeto son cosas que no tienen frontera. No tienen idioma, no tienen color, no tienen edad. No importa dónde estés en el mundo. Nadie merece que le cierren la puerta con llave en su propia casa. Nadie merece vivir de miedo en miedo, de domingo en domingo, esperando el próximo golpe. Nadie merece ser propiedad de otra persona. Extiende tu mano, voltea a tu lado, sé la socorro de alguien. Dile aquí estoy a quien necesita escucharlo, porque a veces 3 palabras salvan una vida. Un beso de esta abuelita, desde el fondo de mi corazón cansado, pero vivo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que ningún domingo más sea día de miedo para nadie en este mundo.